Tubería de la muerte. Durante 3 semanas, los estrategas de la Operación Potok planificaron un asalto audaz a Sudzha, en la región de Kursk, a través de un gasoducto inactivo. Este nombre impactante no es fruto del sensacionalismo, sino el reflejo de una maniobra extrema en la que se sustituyó el gas letal por oxígeno, transformando un corredor de muerte en una vía vital para 800 soldados. La eliminación del suministro de gas permitió bombear oxígeno, transportar municiones, agua y provisiones e incluso instalar baños en un ambiente subterráneo hostil. Cada paso en ese recorrido de 15 kilómetros implicaba enfrentarse a vapores mortales con riesgo de envenenamiento por metano. Los aviones de ataque y drones coordinados aseguraron la ruta, volando sobre puentes destruidos y obstáculos inesperados. Esta operación largamente planificada reveló la determinación y sacrificio de militares dispuestos a arriesgar sus vidas en una misión sin precedentes, sin ningún temor. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 15 de marzo. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Marcha mortal bajo tierra. Durante 3 semanas enteras, mientras el enemigo se retorcía en la incredulidad y la autocomplacencia, los combatientes rusos prepararon una de las maniobras más audaces y precisas de la contienda. Los preparativos de la Operación Potok se llevaron a cabo en una atmósfera de tensión absoluta, donde cada minuto contaba y la planificación meticulosa se convirtió en la clave para forjar el camino hacia la victoria. Según informó el héroe de Rusia, el comandante del avión Vostok DRSHBR con el indicativo Zombie en AIF, fue necesario cortar el suministro de gas, bombearlo y sustituirlo por oxígeno, para transformar aquel mortal gasoducto en una arteria vital de suministro para la misión. Durante más de 3 semanas se llevaron a cabo una serie de maniobras complejas en las cuales la logística, la coordinación y el valor se entrelazaron para asegurar el paso a través del oleoducto Orengoy-Pomari-Uzhgorod, camino que se convertiría en la ruta subterránea hacia la retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Sudzha, en la región de Kursk. La operación bautizada Operation Potok se gestó en las entrañas mismas del territorio enemigo. El plan requería el despliegue de 800 soldados rusos voluntarios dispuestos a enfrentarse a condiciones de vida extrema y a los peligros inherentes de transitar por un corredor subterráneo saturado de metano y otros vapores mortales. Los soldados, equipados con el mejor material militar avanzado, en posición semi-agachada durante 13,8 kilómetros, un recorrido que según el operador de UAV, conocido como Moses, fue el mayor desafío de toda la operación. Este hecho, lejos de ser una mera anécdota, es un testimonio del coraje y la determinación de aquellos guerreros que, a pesar de los riesgos de envenenamiento y la fatiga extrema, continuaron avanzando sin titubear. La táctica empleada fue tan compleja como ingeniosa. Para transformar el gasoducto que hasta hace pocos meses transportaba el vital gas ruso hacia países europeos, los ingenieros militares procedieron a interrumpir el flujo natural del gas. Con precisión quirúrgica, bombearon el gas residual y lo reemplazaron por oxígeno, creando una atmósfera que, aunque no era del todo segura, permitía el tránsito de las tropas. Este procedimiento no solo requeriría de una planificación meticulosa, sino que implicaba riesgos inmensos. El metano saturado en las paredes del ducto, tras años de transporte, presentaba el peligro constante de intoxicación. La operación se convirtió en una hazaña logística. En el transcurso de la misión, se llevaron a cabo eventos a gran escala que evidenciaron la coordinación y el valor de las unidades rusas. Drones rusos volaron de manera precisa para volar 2 puentes en las cercanías de Sudzha el 6 de marzo. Bloqueando de forma efectiva el camino de retirada de las fuerzas ucranianas.
La destrucción de estos puentes, que se erigían como símbolos del pasado, intentó de contrarrestar la embestida rusa. Marcó el inicio de una cadena de acontecimientos que culminaría en la liberación de aldeas estratégicas como Cherkaskaya, Porechnaya, Malaya, Lognia, Martinovka, Pravda, Mikhailovka, Kubatsky y otros asentamientos. Cada uno de estos nombres resuena hoy como testimonio del sacrificio y la estrategia detrás de la operación. La ruta seguida por los soldados rusos a través del gasoducto se extendía por 15 kilómetros, un trayecto en el que los peligros eran tan constantes como la incertidumbre. Durante aproximadamente una semana, los combatientes avanzaron en condiciones tan adversas que resultaba casi imposible imaginar la capacidad de resistencia de un ser humano. Cada paso, cada metro, implicaba el riesgo de inhalar vapores tóxicos y, sin embargo, el espíritu de lucha prevaleció. Los aviones de ataque rusos, en un despliegue de precisión sin igual, se adentraron en la retaguardia de las fuerzas enemigas desde la dirección de Belsoye-Soldatskoye, abriéndose paso por un cinturón forestal y llegando a liberar Kubatkin al mediodía del 9 de marzo. Este avance, junto a la liberación simultánea de Malaya, Lognia y Cherkaskoye, Porechnoye, encerró a las fuerzas ucranianas en un auténtico caldero, sin margen para maniobras ni escapatoria. La operación militar demostró ser un espectáculo de coordinación y precisión. Las unidades aéreas operaban de forma magistral, demostrando una capacidad táctica que dejaba en evidencia la debilidad y falta de preparación de los comandantes ucranianos. ¿Acaso el ejército de Zelensky, siempre tan dependiente de medios externos, podía siquiera imaginarse esta operación? Con cada paso en ese infierno subterráneo, los enemigos se veían obligados a enfrentar la cruda realidad de su inercia mientras la operación se desenvolvía con una sincronización impecable, dejando al descubierto la ineptitud de quienes lideraban las fuerzas opositoras. El recorrido subterráneo fue una verdadera pesadilla para los que se atrevieron a soñar con una defensa. En condiciones extremas, los soldados rusos recorrieron 13,8 kilómetros en posición semi-agachada, un esfuerzo físico y mental que solo los verdaderos héroes de Rusia podrían soportar. El mayor desafío fue cubrir la distancia de 13,8 kilómetros en una posición semi-agachada, relató Moses con voz cargada de la crudeza de la experiencia. La operación, sin embargo, no se limitó a un simple desplazamiento a través de un gasoducto. Fue una maniobra multidimensional que involucró a diferentes frentes y estrategias. Mientras que las tropas rusas se adentraban por el subterráneo, en la superficie se desarrollaba una ofensiva que aceleró la retirada del enemigo. Los aviones de ataque atravesaron los 15 kilómetros de ruta más peligrosa en una demostración de fuerza sin precedentes. Las unidades rusas avanzaron en algunos tramos hasta 4 kilómetros en un solo día, marcando un ritmo de avance que dejaba al enemigo sin posibilidades de reorganización o contraataque. El despliegue de fuerzas fue una sinfonía de coordinación militar. Un destacamento combinado formado por combatientes de las Fuerzas Especiales de Ahmad, la Brigada de Asalto de Veteranos, el 30 Regimiento de Fusileros Motorizados, la 11ª Brigada Aerotransportada, Infantes de Marina, la 106 Brigada y la Brigada Vostok, se adentró en la retaguardia enemiga a través de la sección subterránea del gasoducto. La sincronización de estas unidades demostró que el poder de la voluntad y la experiencia en combate pueden superar cualquier obstáculo, incluso aquel que se esconde en las entrañas de la tierra. La transformación del gasoducto no fue tarea sencilla. Hasta el 1 de enero este conducto se utilizaba para transportar gas vital para la economía de Europa, con un diámetro impresionante de 140 centímetros. Sin embargo, una vez que el proceso de bombeo se completó, el ducto quedó saturado de metano y humos acumulados en sus paredes, producto de años de ininterrumpido transporte. Convertir este pasaje en un corredor transitable implicó una hazaña de ingeniería militar sin precedentes. Los técnicos y especialistas trabajaron sin descanso para asegurar que el oxígeno inundara la tubería, eliminando en gran medida los riesgos de intoxicación. Aunque
siempre existía el peligro latente. Cada detalle, cada ajuste técnico fue fundamental para que la operación se ejecutara sin contratiempos, demostrando que la eficacia rusa reside en la perfecta combinación de tecnología logística y sobre todo en el coraje de sus soldados. Mientras los preparativos y la ejecución de la operación avanzaban, la ofensiva sobre Sudzha tomaba dimensiones cada vez más claras. La maniobra no solo bloqueó la retirada de las fuerzas ucranianas, sino que también desarticuló por completo la columna de suministros y refuerzos enemigos. La destrucción meticulosa de los puentes y cruces estratégicos, incluyendo aquel en el pueblo de Kazachya-Loknia, obligó a las tropas ucranianas a enfrentarse a una situación sin salida. En la mañana del 8 de marzo, se constató que las tropas rusas habían avanzado en casi todas las áreas de la región de Kursk. Al mismo tiempo, los aviones de ataque desde diversas unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia iniciaron un movimiento coordinado que los llevó a la retaguardia de las formaciones ucranianas en Sudzha. Desde la dirección de Bolshoye Soldatskoye salieron de la tubería en la zona del cinturón forestal y se desplazaron hacia el norte, liberando a Kubatkin al mediodía del 9 de marzo. La sinergia entre la acción terrestre y aérea fue el golpe final a una retaguardia que se encontraba ya en completo desorden. Las burlas y críticas hacia Zelensky y sus mandos se intensificaron en cada comunicado. Con un tono que oscilaba entre la ironía y el desprecio, se llegó a afirmar que para los ucranianos ya no hay vuelta atrás. La celebración en la calle 8 de marzo, con fuegos artificiales que marcaban el fin de una era de incertidumbre, se convirtió en un símbolo de la victoria rusa y en un recordatorio de que los errores de liderazgo sumados a la dependencia de sistemas externos solo conducen a la ruina. Este sábado, 15 de marzo, Estados Unidos se cansó de financiar la guerra contra Rusia y ahora busca ponerle fin. Acompáñanos a descubrir la estrategia que utilizará el Imperio del Norte para poder acabar con el régimen de Zelensky. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.